San Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles, porque San Pablo fue en efecto uno de los apóstoles, como el mismo Jesucristo se lo hizo saber. Les saludo con afecto, le agradezco el favor de su atención y le invito a que se quede hoy con nosotros en Ver y Creer para conocer la impresionante vida de San Pablo. Bienvenidos queridos amigos a Ver y Creer. Como siempre es un gusto saludarle a través de la televisión. Comencemos hoy por ubicar a San Pablo en su tiempo y en la historia, dónde nació, cómo vivió, cómo fue su maravillosa conversión, cómo llevó el anuncio del Evangelio a todo el mundo de su tiempo y finalmente cómo murió. Pablo tuvo el nombre judío de Saúl o Saulo hasta su conversión, tras la que tomó el nombre romano de Pablo. Era de una familia acomodada de Tarso, hijo de un ciudadano romano, por lo tanto ciudadano romano él también. Era unos 10 años menor que Jesús. A los 15 años comenzó sus estudios en Jerusalén, en la escuela rabínica de Gamaliel. En el año 35 aparece como un fariseo fanáticamente dispuesto contra los cristianos, pues los veía como una amenaza para el judaísmo. Estuvo presente durante el martirio de San Esteban y poco después experimentó la revelación que transformó su vida cuando camino a Damasco se le apareció Cristo. En Damasco vivió su repentina conversión y recibió el bautismo, pero vio su indignidad y se retiró 3 años en Arabia para purificarse mediante la oración antes de iniciar su apostolado. A Pablo, el Señor lo constituyó apóstol de una manera especial, sin haber convivido con él, por lo que es considerado como el último apóstol constituido. Desde entonces comenzó a ser un hombre nuevo y movido por el Espíritu Santo para anunciar el Evangelio con poder. Inició su predicación en Damasco. En Tarso se unió a Bernabé y juntos viajaron a Antioquía. Luego volvieron a Jerusalén, regresaron a Antioquía y navegaron a la isla de Chipre. En Asia Menor cruzaron las montañas Taurus, evangelizaron muchas ciudades del interior y luego volvieron a Jerusalén. En su segunda jornada misionera del año 49 al 52, Pablo llevó a Silas, su nuevo asistente, a Frigia, Galacia, Troas, a Filipos en Macedonia, Tesalónica y después bajó a Corinto y a Atenas, donde predicó en el Areópago. En Corinto escribió las primeras cartas misioneras. En su tercera jornada misionera del año 52 al 56 estuvo en Éfeso y regresó a Jerusalén, donde fue arrestado, encadenado y llevado a Cesarea, donde su juicio duró 2 años y donde Pablo apeló al emperador, demandando el derecho legal de un ciudadano romano de tener su juicio escuchado por el mismo Nerón. Fue entonces colocado bajo la custodia de un centurión que lo llevó a Roma, pasando por Creta, Malta, Siracusa, Reggio Calabria y Pozzuoli, donde obtuvo su libertad. En su cuarta y última jornada misionera fue a Macedonia. Nombró a Tito obispo en Creta y a Timoteo en Éfeso y luego regresó a Roma, donde nuevamente fue hecho prisionero y donde al cabo 2 años, en el año 67, murió mártir el mismo día que San Pedro. Por ser ciudadano romano no murió crucificado, sino decapitado. Cerca del lugar de su sepultura se erigió la Basílica de San Pablo Extramuros en la ciudad de Roma, donde se veneran sus restos reliquia. Y su festividad se celebra junto con San Pedro el 29 de junio. Qué gusto saludarle hoy en Ver y Creer. Ya vio usted hablando de San Pablo, el apóstol de los gentiles. ¿Quién nos puede hablar muy bien de San Pablo? Pues los paulinos.
la Sociedad de San Pablo, fundados ellos por el beato Santiago Alberione. Meditemos en esta impresionante figura de este apóstol, el apóstol de los gentiles, como ya nos decía Marisa, apóstol porque Cristo quiso que lo fuese, como ya Marisa nos indicó también. Hablemos de su conversión, de sus viajes, de la evangelización, ¿no? De su presencia entre los griegos. Y para ello recibo con afecto al padre Rafael González. Él es sacerdote paulino y es también el director editorial de Grupo San Pablo. Bienvenido, padre Rafael. Muchas gracias. Qué gusto tenerle aquí nuevamente. Igualmente. ¿Sabe qué es impresionante de San Pablo? Su conversión, ¿no? De haber sido un fundamentalista, un fanático judaico, al punto de vamos a lapidar a estos cristianos y den unas jaulas para traerlos encadenados de Damasco, ¿no? Y de pronto, qué bueno, pero qué cambio, al revés totalmente. Sí. ¿Qué pasó en él? Bueno, en los últimos años se considera que aunque se puede usar indistintamente la palabra conversión, en Pablo sucedió un llamado nuevo, una vocación, un llamado vocacional. Cristo se le hace el encontradizo en el camino a Damasco y transforma completamente la vida del perseguidor en el más grande apóstol seguramente de aquellos tiempos. Él fue su propia contraparte, él fue su propio antipersonaje. Él comenzó a hacer lo que no era, lo Así opuesto, es. ¿no? Sí. De persecutor a perseguido. Sí. A él le parecía muy natural que una secta, la secta del camino, el camino anunciado por Cristo, la secta del camino estaba fragmentando la unidad de la fe hebrea. Por lo tanto, le parecía, pero natural, perseguirlos, acabar con ellos. En defensa, finalmente, de Dios. O sea, Sí. un hombre creyente, ¿no? Sí. Tengo que defender a Dios de esta secta. Sí, que la quiere dividir, que está atrayendo la confusión. Además, pues pertenecía, como usted ha dicho, a la secta o a la expresión religiosa más estricta, más refinada, más progresista, porque los saduceos eran conservadores y los fariseos eran muy estrictos, pero al mismo tiempo con cierta apertura, refinados. Él era fariseo. Fariseo, estricto. Y además dentro de los fariseos, de los más estrictos, porque se había educado con Gamaliel. Y Gamaliel mismo era un intérprete de la Torá, de la ley de Dios, pero de una manera culta, vamos a decir. Mire lo que le voy a preguntar. Usted tranquilo, no se asuste. El mismo Jesús no era un fariseo. Y antes de que me responda, veamos lo que fue a hacer San Pablo después de ser persecutor. Cómo llevó el anuncio del Evangelio a todo el mundo de su tiempo. Mire, los viajes de San Pablo. Los viajes de San Pablo se agrupan en 5 jornadas misioneras en las que llevó el anuncio del Evangelio a tierras paganas. Luego de iniciar su predicación en Damasco, Pablo regresó a Tarso de Cilicia, su ciudad natal, donde se unió a Bernabé para viajar juntos a Antioquía, ciudad en la que los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Después regresaron a Jerusalén y luego nuevamente a Antioquía, de donde navegaron a la isla de Chipre para cruzar las montañas Taurus y visitar varios pueblos del interior, principalmente poblados por judíos. De allí nuevamente volvieron a Jerusalén. En la segunda jornada misionera, que duró del año 49 al 52, Pablo llevó a Silas, su nuevo asistente, a Frigia, Galacia, Troas, Filipos, Tesalónica, Atenas y Corinto, ciudad en la que se estableció por 18 meses, desde donde escribió sus primeras cartas misioneras. La tercera jornada, que abarca los años del 52 al 56, comenzó en Éfeso, la ciudad de Lidia en la que el culto a la diosa griega Artemisa era muy popular. Al regresar nuevamente a Jerusalén, causó conmoción al visitar el templo y fue arrestado. Tratado brutalmente y encadenado para ser llevado a Cesarea,
donde estuvo prisionero durante 2 años en espera de ser juzgado y desde donde tuvo que apelar al emperador en demanda de su derecho legal como ciudadano romano de ser escuchado por el mismo Nerón, por lo que bajo la custodia de un centurión fue llevado a Roma. La cuarta jornada misionera se logró gracias a que por su apelación ante el Imperio Romano fue puesto en libertad y pudo viajar a Macedonia para visitar las comunidades cristianas establecidas allí, nombrar a Tito obispo en Creta y a Timoteo en Éfeso. A su regreso a Roma fue arrestado nuevamente. Al cabo de 2 años de prisión, Pablo murió mártir en Roma al mismo tiempo que San Pedro. Por ser romano, no murió crucificado sino decapitado. Cerca del lugar de su sepultura, en la Vía Merulana, se edificó la Basílica de San Pablo extramuros, donde se conservan hasta hoy sus restos reliquia. Después de ver esto, no hay duda. San Pablo sacó al cristianismo de Israel y lo llevó a todo el mundo. Así es. Sí, ya de por sí el pueblo de Israel tenía como una vocación de diáspora, de salir. Pero sin duda alguna que la persecución que va a terminar con la muerte de Esteban va a favorecer que solo los apóstoles se queden en Jerusalén y empiece enseguida una dispersión de los primeros cristianos hacia todo el mundo conocido. Y Pablo va a ser, una vez que se convierte, va a ser el gran impulsor, el campeón. Se dice que vamos a tener que esperar a la llegada del tren para que otra persona pueda recorrer los 15,000 kilómetros que en barco y a pie recorrió el apóstol en su tiempo. 15,000 kilómetros. Hay que esperar a la llegada del tren para que una persona se pudiera desplazar la misma cantidad de kilómetros. Y luego del avión para que un papa le diera la vuelta al mundo, quién sabe cuántas veces, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Jesús era fariseo? Que no se vaya a enojar mi público. Mire, te voy a decir por qué la pregunta. Jesús era Galileo. Sí. Galileo era tierra de fariseos. Si Jesús creció entre fariseos, estudió entre fariseos, iba a la sinagoga de Cafarnaúm con fariseos, ¿qué era? Y entonces la pregunta va más allá. ¿No habrá habido en San Pablo una especial aversión hacia los cristianos por venir de un fariseo que tomó su camino? Sin duda que la vida de los fariseos era como la que dominaba en tiempos de Jesús y no había alcanzado como los evangelios que se van a escribir después nos van a dar una imagen posterior al tiempo de Jesús, donde ya empieza a verse la oposición entre cristianos y fariseos. A lo mejor decir que Jesús fue fariseo como que perteneció a la misma secta de los fariseos, lo más seguro es que no es así, porque incluso los fariseos, la mayoría de ellos, gozaban de un estatus económico, social, cultural, de cierto nivel. Y Jesús, que no era miserable, pero sí era pobre, vivía con lo necesario, un oficio que le daba lo suficiente para vivir, digamos que no muy bien, sino honradamente. Entonces, que haya pertenecido a la secta, no creo que haya testimonios para poder afirmarlo. No, digamos, como un miembro integrante. No, que perteneció a un ambiente de una renovación del hebraísmo basado en esta manera de vivir la fe hebrea como fariseo. Yo creo que coincido con usted, efectivamente. Sí, solo es pregunta, ¿eh? Y al menos sí pudiésemos decir entonces que sí conoce muy bien el modo de pensar de los fariseos. Sí. De ahí que se los muestre tan claramente, ¿no? Sí. Solo que ya la interpretación que los evangelistas van a hacer del momento en que vivió Cristo y sus enfrentamientos con los fariseos ya se va a enriquecer con lo que están viviendo los primeros cristianos. O sea, ¿fue eso lo que sucedió? Sí, pero ahora aumentado o enriquecido con lo que están viviendo las primeras comunidades que poco a poco van siendo expulsadas de la sinagoga. Ahora, si nos encontramos en San Pablo con un integrante formal de esta secta que son los fariseos, sí. furibundo. Sí, él mismo lo dice en varias de sus cartas. Soy un fariseo y de raza
judía, de pura cepa, como se diría ahora, ¿no? Era un judío y un fariseo de pura cepa. Manaba o emanaba la cultura, el pensamiento, la fe, como la vivían y la interpretaban los fariseos. Voy a hacer una pausa, padre. Muy bien. Y esto apenas para comenzar, oiga, esto se pone bueno, ya verá. Porque ver a San Pablo obligadamente nos hace voltear hacia nosotros mismos y vernos a nosotros. Por este extremismo religioso inicial en él, también por su apasionado amor a Cristo, también por el anuncio del Evangelio. O sea, hay tantas cosas que podemos ver en San Pablo. Vuelvo con más después de esta pausa. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600.